Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera, nuestro encuentro semanal con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y por supuesto lo que nos ha marcado como chilenos en nuestra historia. Hoy día vamos a revisar un filo de nuestra historia de una forma muy particular y que nos va a marcar sentimentalmente a muchos. ¿Cuáles han sido las historietas que han marcado tu vida? Hoy día hablaremos de Condorito, Barrabases, de Ogú y Mampato y tantas otras que han marcado la historia de Chile. Antes de arrancar con nuestra nota introductoria, quiero presentar a nuestro panel de expertos, puras celebridades en la materia. Estamos con don Jorge Montalegre, poeta, periodista, ensayista, guionista de humor chileno y actualmente director de extensión de la Universidad de Santiago. Jorge, bienvenido. Estamos también con Mauricio García. Mauricio, bienvenido, coleccionista de historieta, director del Museo de la Historieta de Chile, que dejó de existir lamentablemente el año 2014. La colección pertenece hoy al Museo Histórico Nacional, para quienes se preguntan dónde quedó todo ese material. Doña Ada Lobos, bienvenida. Ada, ella es publicista, guionista, hija del gran Temo Lobos, el creador de Mampato, por supuesto, docente además en el IP de la Universidad Santo Tomás. Ada, qué gusto tenerte con nosotros. Don Sergio González, dibujante de Condorito hace más de 28 años. Así es. Esas manos valen oro. Y estamos con don Julio Navarrete, periodista y medio hermano de don Guido Vallejos, creador de Barrabases. Trabajó junto a su hermano en el taller, por supuesto. Me confesaba que partió pintándole los botines ahí a Pirulete y en la banca... Ya sabemos a quién tenían siempre. Sí, a Palmatorio. A Palmatorio. Quiero partir con una pregunta sensible. ¿Cuáles fueron las historietas que marcaron su propia infancia y por qué razón? Partamos contigo, Mauricio. Buenas. Mira, yo creo que Mampato, el personaje Mampato fue fundamental en mi infancia. Yo empecé a leerlo seguramente por ahí por el año 72, 73. Y pasaron 4 o 5 años en que lo leía todas las semanas. Adicto. Adicto, absolutamente. Es que ese espacio temporal que te permitía viajar por el tiempo. ¿Qué Martin McFly, Volver al Futuro? Mampato fue el primero en viajar por el tiempo. Exactamente. Y además yo era de provincia, un pueblo chico, Villalegre, que en el único kiosco que llegaba a la revista uno estaba atento que llegara el día... miércoles me parece que salía, no sé si estoy seguro, pero Mampato era la revista que yo leía habitualmente. Sergio, y en tu caso, ¿creciste leyendo a Condorito y luego te terminaste convirtiendo en uno de sus dibujantes? ¿Fue tan así? Así es. O sea, en mi tiempo fue como agarré mucho del boom del cómic. Entonces, por ejemplo, estaba por un lado Mampato, que me gustaba mucho Mampato, y Condorito. Siempre había un Condorito en mi casa, lo compraba mi viejo, entonces, pero era como el único que yo a los 2 años le metía mano y lo rayaba. Entonces le hacía cosas, otros personajes, otras cositas. Entonces mi viejo se enojaba mucho conmigo porque le rayaba Era un chiquillo de 2 años. Pero también me marcó mucho Mampato y Disney, por ejemplo, que también la revista Disneylandia, por ejemplo, de la época. Te estoy hablando, yo nací el 59, entonces por el 60, 62 al 65 más o menos, cuando toda esa infancia yo la disfruté mucho de los cómics, digamos. Don Julio, ¿y en su caso? Bueno, Barrabases, sin duda. Eso no. Mira, es que lo que pasa es que nosotros somos, mi hermano, yo, mi hermana, somos de Quinta Normal, de la calle Joaquín Pérez, Pero mi hermano era malazo para el fútbol, Guido. Malo, no me digas, era Casa Herrero. Era en Casa Herrero. Recuerdo que una vez mi papá le regaló a Guido una pelota de fútbol y como los cabros jugaban ahí, y a pie pelado, con zapatillas, y Guido se puso al arco. Le hicieron 4 goles.
Entonces no encontró otra solución que ir a la casa. Mi papá jugaba por Audax. Entonces fue a buscar los zapatos, se puso los zapatos de mi papá y los cabros arrancaban porque pateaba por todos lados. Entonces al final, cuando consiguió el empate a 4, retiró la pelota y se fue. Listo, corta. Esta fue la... Bueno, y su venganza fue... empatar el partido. No, y dibujar a Sam después, ¿no? Después Que dibujar a atajaba Sam, prácticamente exactamente, todo, era un tremendo crack. Y Riulete también. Ada, en tu caso, Era un poco difícil, ¿eh? Le comentaba a Jorge hace poco, porque yo, por culpa de mi papá, aprendí a leer muy chica, a los 3 años y algo. Entonces, la vida con mi papá era estar expuesta, digamos, a el Peneca con Michot y Pericón, por supuesto a la pequeña Lulú en ese tiempo. Posteriormente, todas lo que era revistas de Zigzag, con muchos amigos, Quimantú, Mampato, etcétera. O sea, estoy como... No te puedo decir cuál es mi favorita, a pesar de que le tengo mucho cariño a Máximo Chambones. Máximo Chamboni. Sí. Chambones. Máximo Chambones. Máximo Chambones. Máximo Chambones, sí. Que era el mete pata, pero muy simpático y buena persona, y inocente de todo. Muy buena gente. ¿Y en tu caso, Jorge? No. Bueno, a mí lo de Temoló también me gustaba mucho, Cicleto, Alaraco, ¿no? Penjamón, tenía un montón de personajes que eran muy, claro que después muy divertidos. Alarcón convirtió la tira cómica en un célebre personaje del Happening con Jap. Pero Temo era Alaraco, el personaje era el Temo. Parece que era auto... Era Alaraco. Sí, Y era Alaraco. Máximo Chambones también, porque era bueno a meter las patas. Era autobiográfico, Temoló. Absolutamente. Oye, bueno, Ahora, esos personajes y más son los que vamos a revisar a continuación en nuestra nota introductoria. Los personajes de historietas que han marcado tu vida hoy en Cultura Verdadera. Tiene una historia centenaria en Chile y nació muy de la mano del fomento a la lectura, compartiendo espacio con clásicos de la literatura o con artículos de interés escolar. Estamos hablando de las historietas. La caricatura política también integró las filas de la historieta chilena en sus comienzos. Después se extiende al humor, para posteriormente darle espacio a la aventura. Luego se incorporarían la ciencia ficción, la guerra o el lejano oeste dentro de sus temáticas. Los años 60 y 70 fueron las décadas de oro. Grandes editoriales publicaban en sus revistas exitosas historietas, grandes volúmenes que distribuían en Chile y en Latinoamérica. El humor ocupaba un sitial importante en revistas ya consagradas, como Condorito y Pepe Antártico, además de historietas de aventuras, como El Jinete Fantasma. Esto se truncó a comienzos de los años 70. El contexto sociopolítico que vivió el país y la masificación de la televisión, a la que la población podía acceder de manera gratuita, son puntos de inflexión para que esta industria se debilitara. Federico Van Pilsener es considerado el primer personaje de cómic chileno. Apareció por primera vez en 1906 en una revista semanal a cargo de la editorial Zigzag. Su autor, Pedro Subercasó, es quien bajo el seudónimo de Lustig creó a un profesor alemán, algo subido de peso y acompañado de su fiel perro Salchicha. El Peneca es otro golpe de Zigzag. Esta publicación correspondía a un semanario para niños. Su contenido era educativo y de un alto valor cultural. En la actualidad, la historieta sigue cautivando a grandes y chicos. Un ejemplo de esto es la versión que año a año se realiza de la llamada Comic Con, un evento que busca sorprender a los aficionados del mundo del cómic, la fantasía y la ciencia ficción. Segunda edición. Oye, me acaban de confirmar que Von Pilsener, la primera historieta dibujada en Chile, ¿no? El primer personaje. El primer personaje está cumpliendo 110 años. Más de un siglo. Sí, pues Von Pilsener nació en 1906 en la revista Zigzag.
y es un poco el estereotipo del alemán en Chile, como el Donoto dibujado, de alguna manera, para simplificar. Y ahora va a salir un libro este año, celebrando los 110 años de este primer personaje, y lo vamos a presentar en la misma casa donde vivió su dibujante, Pedro Subercaseaux, en San Miguel, que hoy día es la Casa de la Cultura de San Miguel, así que ahí lo vamos a presentar. ¿Pedro Subercaseaux era un pintor de profesión? Pedro Subercaseaux primero fue un dibujante, ¿no? Un dibujante de humor, ¿no? Luego se metió a cura, digámoslo así, y dejó del humor. Fue un monje y creó una gran obra en pintura histórica y pintura religiosa. Es muy famoso. Oye, pero qué datazo. La pintura que está que es el descubrimiento, la llegada de Almagro, que está en el antiguo Congreso Nacional, es de Pedro Subercaseaux. ¿Antes de von Pilsener no había nada o las páginas se dedicaban principalmente a la historieta política? Caricatura política. Caricatura política. En el siglo XIX hay mucha caricatura política. Mucha caricatura bastante fuerte políticamente, muy odiosa en algunos sentidos. En la Guerra Civil del 91... ¿Qué cosas se decían ahí, por ejemplo? ¿Qué no se decía? O sea, desde sacarle la madre a los contrarios a dudar de su hombría. Literalmente se barría con el adversario. Se barría con el adversario, en todo sentido. Es que eran periódicos doctrinarios, eran periódicos en que algunos se les llamaba, eran comefrailes. Era una pelea entre católicos y masones. Había discusiones de ese tipo, entre liberales y conservadores, entre democráticos y conservadores. Entonces eran peleas políticas, pero también luchas doctrinarias, ¿no? Y de sátira muy filuda y con textos muy duros, y entre estos autores de textos muy duros, el que más se destacó en el siglo XIX fue Juan Rafael Allende, que uno podría decir que era un argumentista, uno de los primeros argumentistas de sátira política, ¿no es cierto?, más que de historieta, ¿no? Como decía Mauricio... Paréntesis, ¿es cierto que él estuvo condenado a muerte? Así es. ¿Y salvó de milagro? Sí, de milagro, un milagro un poco... Sí, un poquito divertido hoy día, pero lo iban a fusilar y como... ¿Qué cargo? ¿O bajo qué cargo? Bueno, es que estas como decía Mauricio, estas caricaturas políticas eran odiosas. O sea, cuando después en la Guerra Civil del 91 toman a Juan Rafael Allende, lo toman para fusilarlo, destruyen su imprenta, etcétera, lo odiaban. Lo odiaban y lo van a fusilar, pero antes de la muerte de él había muerto un periodista de apellido, nótese, de apellido Lavín. Y hay un señor, nótese, de apellido Altamirano, que, nótese, salva a Allende. O sea, se repiten los mismos apellidos de la política de los últimos tiempos, digamos, de la historia reciente, en la Guerra Civil del 91. Y él lo salva. O sea, se salva porque era pésima imagen matar a otro periodista. Ya, perfecto. O sea, fue un asunto no era buena prensa matar a otro periodista. Fue una resolución político-estratégica. Absolutamente. Y él parte al exilio y, bueno, después va a volver y va a seguir haciendo periódicos. Ahora, ¿cuál es el cambio, ¿no? O el punto de inflexión que genera este personaje von Pilsener que revisábamos en las imágenes? Yo diría que es el primer personaje que se publica con cierta periodicidad en una revista, ¿no? Y que forma una serie, que de alguna manera continúa, ¿no es cierto? Y un personaje que pasa a ser reconocible, un personaje que en las fiestas de la primavera los estudiantes se disfrazaban de von Pilsener. Toda una celebridad. Claro, y que además le daba una figura gráfica a los chistes de Donoto. Los chistes de Donoto eran chistes orales, se cantaban los chistes de Donoto. No había un personaje que representara a Donoto. Y von Pilsener cubre esa representación del alemán en Chile. Hay algo que sería interesante hacer notar, y es que hasta von Pilsener
habían ilustradores. En cambio, la viñeta de von Pilsener empieza a desarrollar una pequeña historia. O sea, podemos decir que es la primera historieta hecha en Chile. Pues llegaba mucho inglés, recortado y palpeneca sobre todo. Mira, yo quisiera agregar... ¿Qué dijo la comunidad alemana de la época? ¿Hay antecedentes en torno a cómo se reaccionó con este personaje caricaturesco? Mira, yo quería agregar algo que von Pilsener tiene la característica que sale un poco del humor exclusivamente político. Sí, claro. Se va al humor costumbrista, al humor de situación. Y eso hace que haya tenido tanto éxito. O sea, como cambia un poco la dinámica que existía. Yo creo que a la comunidad alemana no le debe haber gustado mucho, pero no tengo antecedentes exactos de si existieron protestas en realidad. Y lo acabamos de ver ahí a von Pilsener como con una yayita al lado, ¿ah? Pero esos son dibujos más modernos, porque el personaje se ha reciclado un poco. Ya, perfecto. En la época no se le veía con una chica con peto y jeans ajustados, ¿no? No. Salía con un chop en la mano. En realidad, creo que en von Pilsener las mujeres casi no aparecen. Aparecen, poco, pero aparecen en algunas escenas de playa y en algún momento con un desenfrenado romance, dice von Pilsener. Pero von Pilsener... Mira, ahí está, mira. ¿Sí? Claro, pero este es un homenaje que se le hace, a él para el centenario del cómic chileno. O sea, eso es lo bueno, porque con von Pilsener, a pesar de los 110 años que tiene, cuando se redescubre, ¿no es cierto?, y de alguna manera aparece este libro que recopila toda su historieta, la comunidad de dibujantes y de personas que les gusta el cómic lo asumen como el abuelo, lo asumen como el primer personaje, se instala, porque es una convención, porque había otra gente que también dibujaba en la época. Entonces también da paso a la irreverencia, porque nadie se puede salvar de la irreverencia. Entonces aparecen estos homenajes de dibujantes jóvenes que dibujan a su manera a von Pilsener, ¿no? Von Pirsen también hay uno que lo hacen como medio punk. Entonces son personajes que son queridos en la comunidad de la gente que sigue la historieta. Todos estos personajes que ustedes han nombrado, Condorito, Barrabás, los dibujos de Temoló, etcétera, son personajes queridos que tienen el afecto de una comunidad amplia, ¿no? Porque no solamente está esa compañía y esa nostalgia de la infancia, sino que también está la lectura posterior un poco más reflexiva sobre estos personajes. ¿Qué vino después de von Pilsener? ¿Qué puerta abrió o qué ventanas abrieron para que irrumpieran nuevos personajes, nuevas series? El personaje tuvo éxito, me imagino que con esto a muchos se le afilaron los dientes y fue como, este es el camino a seguir. Bueno, aparecen historietas diarias, tiras cómicas chilenas diarias que no había. Frecuencia que iba generando fidelidad, me por imagino, supuesto, en el lector. Claro, entonces aparece una primera tira cómica en el diario Ilustrado que se llamaba Chuman Fu, que era de Jorge Cristi, un gran dibujante que vale mucho la pena rescatar, ¿no? Y tenía esta tira cómica, ¿no es cierto? Y las tiras cómicas de alguna manera integraban a la cultura popular dichos, ¿no? Entonces estas tiras cómicas a veces terminaban con un tío, un profesor, un personaje que decía que el tandial. Y mucha gente después nunca sabe por qué, cuando uno está diciendo algo semiserio y dice que el tandial. ¿Y de dónde vendrá eso, no? Y viene de alguna manera de esa tira cómica, así como le dicen macabeo a ciertos hombres, en fin, hay personajes que han puesto en la cultura chilena dichos. Oye, Jorge, me mataste el concepto macabeo, porque aquí veo, no varios, pero veo algunos. ¿Es cierto que tiene un origen en o sea, no, un origen debe estar en la cultura judía, etcétera, pero el personaje, que yo creo que era más popular que el tema más culto, ¿no? Sobre los macabeos, ¿no? Que no voy a entrar en eso. El personaje era un señor que le hacía caso en todo a la señora, qué sé yo. Pero tenía que lo dibujaba Leoncio Cruzat. Leoncio Rojas, claro, claro. Salía en las últimas noticias todos los días. Claro. Así que por ahí parte. De hecho, fíjate que los primeros dibujos, o sea, cuando mi papá empezó
a vender sus dibujos fueron precisamente 2 tiras de 3 cuadros, que era Homero el piloto, porque siempre le ponía apellido, Homero el piloto y Ferrilo, el autómata, porque en ese tiempo se decía autómata, no existía todavía la palabra robot. Para amenizar las páginas comerciales de los diarios. O sea, partieron la mayoría de los dibujantes en... Casi todo, Barrabás incluso salió en el diario Los Tiempos. Ahí por en el diario Los Tiempos, ahí salía Barrabás. Porque había publicidad que publicaba historietas. Lo que pasa es que yo creo que de los años 50 en adelante la cosa cambia. Ahí cuando empieza la revista, las preocupaciones son 2 épocas muy diferentes. No son iguales a la época de von Pilsen, es distinto. Por supuesto, pero ¿cuál es el medio que se convierte en definitiva en el gran impulsor de la historieta chilena? Los diarios. Claro. Los diarios. Los diarios no hay duda. Porque los personajes, como vamos aprendiendo, van estableciendo una frecuencia diaria. Claro. Son los diarios y las revistas, porque en los diarios de alguna manera se dan a conocer tiras cómicas que de alguna manera hacen famosos algunos autores y algunos personajes, pero ya historietas de más largo aliento son netamente de revista. Pero de dibujantes chilenos, la pregunta de él parece, ¿no? De dibujantes chilenos, porque, por supuesto. Porque revistas como Pulgarcito. Pulgarcito estaba, una revista que salía, que se dio a Henry, Popeye, el Flash Trompo del Tiempo, Gordon, la Gatita Princesa, Pulgarcito, etcétera. Habían varios. La Gatita Princesa, ¿cuál es eso? Sí, una gatita que era princesa, hija del rey gato, y tenía aventuras muy medio surrealistas. Y también estaba en Pulgarcito el Crazy Cat. La gata loca con el ratón, que era absolutamente surrealista. Oye, Valiente. Entre paréntesis, mencionaron ahí una revista en la cual yo hice los libretos durante muchos años. ¿Qué revista? El Jinete Fantasma. No me digas. Yo la hice por muchos años. Libretista, el Jinete Fantasma. Libretista, el Jinete Fantasma, y uno de los dibujantes predilectos míos, Lincoln Fuente, que a la sazón es mi tío. Tío de ella. O sea, casado con mi tía. Y bueno, el Jinete Fantasma a mí me dio grandes satisfacciones esa historieta. Oiga, pero qué buen dato. Me encantaba. Jorge, me pregunto, ¿en qué minuto pasamos de la sátira política a de plano el entretenimiento infantil? Hay un giro, siento yo, cuando uno revisa la cronología, ahí en 180 grados. Sí. Bueno, yo creo que con el Peneca, ¿no? Está la sátira política, después en zigzag, o sea, a principio del siglo pasado ya, nace la revista magacinesca, ¿no? Donde, como zigzag, ¿no? Como Suceso, como otra, donde nacen personajes von Pilsen, que son para la familia. Pero en 1908 aparece el Peneca y ahí empiezan a publicarse personajes pensando en los niños. Y de hecho hay una especie de copia de von Pilsen que se llama Fontinaja, que es un personaje un poco ecologista también, muy bonito, muy divertido, claro. Y yo diría que el Peneca, que cubre varias generaciones, es donde se desarrollan varios personajes y tiras e historietas para niños. Las portadas eran verdaderas obras de arte, y las tapas. Exacto. Las portadas de Core, ¿no? Las decoré, claro. Lo impresionante del Peneca es que nos mostraba al personaje, al Peneca, ¿no? Con su tira cómica, pero en el interior de la revista una cantidad de otros contenidos. En el fondo tenía clarísimo su público objetivo, pero ampliaba el abanico, había de todo ahí. Habría que decir que el personaje Peneca era de Nato. Yo creo que justo así como hemos conversado y hemos recordado a otros dibujantes, recordar a Nato, porque Nato fue un autor de muchos personajes recordables, ¿no? Y entre ellos Peneca. El Peneco, y Peneca, Renato Andrade, que dibujaba también Toribio el Náufrago, dibujaba Cachupín para los que seguían la revista Estadio y el fútbol, así como Barrabás. La tira cómica de deporte era Cachupín, que la publicaba el Estadio. Entonces me parece muy justo recordar a Nato, ¿no? Mauricio, ¿quién era el Peneca? ¿Cuál es la historia del personaje? El Peneca no es un personaje, o sea, salvo cuando ya a finales de los 40 o principios de los 50 lo toma Nato. El Peneca no, era el título de la revista, pero no era un personaje como personaje. Reconocible. Pero había un personaje que
que estuvo mucho tiempo en el Peneca, que era el aventurero, se me fue el ¿Quién era el nombre. aventurero? Claro, a eso iba. Los chilenos, digamos, Coré, por ejemplo, una maravilla, eran ilustradores. Sí. Todo lo que llegaba que era parecido a una historieta era Robert the Rover, que era el personaje inglés de Quintino el Aventurero. Quintino el Aventurero. Y posteriormente las aventuras de los dos mellizos. Y te fijas, pero no había realmente historieta desarrollada como historieta. Yo diría que hasta Michote y Pericón. Dime, a lo mejor estoy equivocada, pero me da la impresión de que la primera historieta real seriada fue Michote y Pericón, que era esa que la están viendo ahora. Era como historieta cómica. Historieta cómica y dirigida a los niños, que fue... Era un desarrollo largo. absolutamente. No era como las otras. No terminaba nunca. Durante 4 años no terminaba, porque salían de una y entraban a otra. Jorge, para que nuestros amigos en casa, sobre todo las nuevas generaciones, se enchufen con la historia del Peneca. ¿Cuál es la historia de la revista, los contenidos que traía y lo que mencionabas, ¿no? Que es una revista que marca un antes y un después? Bueno, la revista en un inicio, estaba hablando de 1908, es una revista más bien elitista, ¿ah? Es una revista para los niños de la alta sociedad, ¿no es cierto? Donde había páginas sociales en que estaba la foto del niñito, ¿no? ¿Ah? Bien elegante, pitucona. Bueno, me imagino que las tasas de analfabetismo eran altísimas. Bueno, era claro, leía menos gente, digamos. ¿Ah? Y al principio es una revista así como un poco para los niños de la familia. De la high society. Claro, de niños pitucos, en cierto sentido, pero también una revista también conservadora, en el sentido de que la dirigió un tiempo el sacerdote Emilio Weisse, o Mare Metz, usar los dos nombres, ¿no? Y en ese sentido también una revista normativa de cómo debía ser, el deber ser de los niños de la época. Pero con el tiempo cambia la dirección y la toma Roxane Elvira Santa Cruz, que era sufragista, que era feminista, que tenía un cierto vínculo con la masonería, que era mucho más abierta. Entonces la revista se populariza. Se populariza desde ahí. Bueno, o sea, pasó de ser un Peneca conservador a un Peneca progre. A un Peneca progre, con un Coré que progre, etcétera. Y también que hacen una acción social muy bonita, digamos, la época, porque las colonias veraniegas para los niños pobres nacen en el Peneca como una acción de la revista, y es una revista, Mauricio se debe acordar, llega a una cantidad de ejemplares millonaria, y además se convierte en una revista latinoamericana, ¿no? Sí. Entonces hay cambios, no siempre fue igual el Peneca, y después de Coré, como decía Ada, se abre a la historieta chilena. Entonces hay historietas cómicas de Temo Lobo, de Pepo, de Nato, de Mono y de otro. ¿En qué tipo de contenido uno veía el cambio editorial de una revista más bien pechoña, conservadora, a una más progre y de avanzada? Yo creo que en la voluntad de llegar a más gente, o sea, es una revista que puede tener un tiraje mayor, ¿no? En este tipo de campaña en que se abre a una acción social, en que el Peneca en general en las portadas se refería a cuentos, ¿no? O cuentos clásicos, cuentos que había dentro, pero cuando se refería a Chile, ¿no? Muy pocas veces en las portadas se refería a Chile, era el niño lustrabota, el Día del Niño era un canillita que vendía. Había como una mirada hacia el niño pobre, ¿no? En que ahí se connotaba la sensibilidad que había en la dirección de esa revista. Por esos años apareció la revista El Cabrito también. El Cabrito, claro, son contemporáneas. El Cabrito, apareció otra que se llama Simbad el Marino. Así, otra serie de publicaciones. ¿En qué minuto se internacionaliza, como lo mencionaba? Yo te digo, perdón, ¿sí? Cuando salió Barrabás, a Guido le costó bastante por las discusiones que habían justamente con la gente del Peneca. ¿Por qué razón? Porque era competencia. Estaban ahí, por supuesto. Se puso polémica la cosa. Sí, se puso polémica, no fue tan suave. Porque la gente no lo sabe. O sea, los del Peneca con Barrabás tenían mala onda.
No tenía mala, no, pero tampoco... Pero no había Bueno, onda, digamos. Cada uno miraba para cada lado siguiente. Pero supongo que había espacio para todos, ¿no? Sí, había espacio. Pero habían Aparte de eso, egos es que había una ventaja grande en esa época, no había televisión. Y había Entonces, empresas que saboteaban a la competencia, o sea, había prácticamente un monopolio de zigzag, había un monopolio de zigzag, entonces aparecía una revista Zigzag, que era de la familia Edwards. No. No, No. ¿No? no. Porque yo Al leí frente. que... O sea, en un inicio sí, pero Claro, eso leí después, que la Claro, familia Edwards después cambió no. con Zigzag y fueron Claro, las primeras revistas que tuvieron el uso de fotografías, por ejemplo. sí, pues bueno. La semana pasada hablábamos con los fotógrafos Sí. de la AFI, de la Asociación de Fotógrafos Independientes, y parte de uno de los libros que ha editado la AFI es reconstruir la historia fotográfica chilena en los medios escritos, ¿no? Y Zigzag aparece con una parte bien importante. Sobre todo la revista Zigzag, la misma revista Zigzag. Sí. Oye, Bueno, ¿cómo se fue ese saboteo, esa guerra sucia? No, pasaba lo siguiente, que Zigzag, una gran empresa, se convierte prácticamente en un monopolio de las revistas porque controla el circuito de distribución, el circuito de los kioscos. Entonces, cuando había, hoy día se dice, emprendimientos, ¿no?, de pequeñas editoriales, Pepo, por ejemplo, tuvo pequeñas editoriales, trató de salir adelante con revistas. El mismo Condorito es una revista que él anuncia en una revista que se llama Pichanga, creo, qué sé yo, la anuncia el Condorito, ¿no? Coré tiene que hacer una pequeña revista también independiente y todo, y Zigzag la ahoga, ¿ah? La ahoga como se sigue ahogando hoy día el mercado. O sea, tú al kiosquero o a la librería le dices, bueno, yo soy el que tiene el bestseller, ¿ah? Y por lo tanto vaya limpiando el kiosco de otras revistas más chicas, porque yo soy el que le doy de comer, digamos, ¿no? Siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual, o sea, eso sigue siendo hoy día igual, digamos. Muchos productos también. Hay colusiones, Exacto. Podríamos decir que fue el primer caso de colusión, o sea, de monopolio, diría yo. de monopolio y Claramente. de oligopolio, además. Sí, claro. oye. Bueno, entonces, Mauricio, sí, algo me Sí, quería decir. mira, el Zigzag era de la familia Helfman, Ya. una familia que tenía mucho poder en ese tiempo Whisky te va quedando bien. y tenía una verdadera competencia con el Mercurio, porque tenían un poco una suerte de mercado compartido. El Mercurio se reservaba a los diarios y Zigzag las revistas. O sea, cuando cualquiera de ellos se quería meter en el mercado ajeno, había roce. Por eso, y eso termina un poco por ahí por los 60, mediados de los 60, cuando el Mercurio saca la editorial Lord Cochrane, que empieza a meterse un poco en las revistas. Y Lord Cochrane tiene su estrella en Mampato. Es un Oye, dato, porque hoy día los diarios tienen insertos de revistas y uno creció con eso, digamos. Yo quería Tiene el acotar dato que en algún minuto las revistas y los diarios corrían por Carriles separados. carriles totalmente separados. Quería acotar que Condorito también fue Zigzag durante Sí. bastante tiempo. Sí. Entonces, también no estuvo ajeno a esa editorial. Y antes fue Carrusel, creo que. Entonces, Y nace en Zigzag en la revista claro, OK. claro. Entonces, después fuimos Pincel, El 54. posteriormente fuimos Andina Ya como ediciones y hoy en día somos Televisa. Entonces, pasamos por varios procesos editoriales. Ya sigue siendo el mismo. Ahora, lo que me gustaría a mí acotar es que Condorito marca un pasado y una línea de presente, porque de todo lo que ustedes están hablando, Condorito es el único que está absolutamente vigente. Desde que empezó en el año 49, quizá, ¿hasta cuándo, te fijas? Con más de 80 lectores en el mundo y con más de 13 países donde ha llegado editorialmente. Pequeño detalle. Tenemos un capítulo especial dedicado a Condorito, así que no nos adelantemos. Ya, perfecto. Sería increíble que hoy día Sergio nos dejara un Condorito dedicado Encantado. para cultura verdadera. A ver si nos dejamos un ratito más. Bueno, estábamos hablando del Peneca, estábamos pendientes con la internacionalización. Queremos entender, sobre todo para quienes nos ven en casa y que a veces desconocen la historia del Peneca, ¿no? ¿Qué tan grande llegó a ser el Peneca, una publicación chilena y para el mundo? Bueno, yo diría que la época de internacionalización es la época en que las portadas son de Coré, entre los años 30, principios de los 30 hasta el 50, que es Esos son cuando, los 20 años que es cuando dorados. muere. Sí, 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 y que
son las portadas de Coré, pero también es la dirección de Elvira Santa Cruz. Claro. ¿No? Para ser justos también con la directora. Claro. ¿Ah? Pero Coré tenía una admiración increíble por los niños, lo copiaban, en fin, era un gran dibujante. ¿Cómo logró tener un lenguaje tan transversal que logra conquistar varios países, ¿no? ¿En qué países, por ejemplo, se logra editar? Yo no sé sobre cómo en otros países tomaban esto, Claro. ¿no? Pero las historietas, eran muchas historietas, como recordaba Ada, muchas de las historietas eran revistas, eran historietas extranjeras o inglesas que estaban traducidas y que por lo tanto era la misma historieta para toda Latinoamérica. Era un ¿no? copy-paste. Claro. Y en el tiempo del que estamos hablando, son pocas las historietas chilenas. Las historietas chilenas vienen después de los 50, como decía Ada, con Michote y Perico, y las cosas de Nato, de Pepo, etcétera, lo que dijimos antes, pero en esta época de internacionalización son historietas y cuentan algunos cuentos clásicos, ¿no? O novelas, la Isla del Tesoro, por ejemplo. La Isla del Tesoro es preciosa, es una saga que dura muchos números del Peneca, con grandes ilustraciones de Coré, pero la Isla del Tesoro es un libro absolutamente internacional, digamos, se podía leer en cualquier país latinoamericano bien. ¿Por qué muere el Peneca? Peneca muere de muerte natural, porque yo creo que por varias razones, entre otras porque una de las características del Peneca y de esa revista es que las historietas continuaban, ¿no? Las historietas continuaban, no eran autoconclusivas, ¿ya? Y en los años, y mueren en los 60, en el 60. Y a esa altura aparecen las revistas Disney, por ejemplo, o llegan las revistas mexicanas, en que el niño podía leer la historieta completa. Ahí, las revistas ¿ya? SEA. Entonces ya empieza algo que hoy día sería insoportable. O sea, hoy día nadie espera 10 segundos más si el computador se está demorando. O sea, ya 10 segundos más empieza a pegarle, ¿no? Bueno, imagínate cuando estas historietas que había que esperar una semana entera para ver cómo seguía la aventura, y empiezan a aparecer estas revistas que son en colores, ¿ah? Y que está la historieta completa, etcétera, ¿no? Bueno, y va a aparecer la televisión, etcétera. Entonces, por eso digo yo que muere de muerte natural, porque ningún niño ya tenía paciencia de esperar una semana para ver la historieta completa. Los tiempos cambian. Yo creo. Y Sí, el tenía Peneca mucho quizás no fue texto, capaz de además. adaptarse, como sí lo ha hecho Condorito, y ya hablaremos. Así es. Tenía mucho de aquello. texto el Peneca, Así es. mucho texto. Hasta que aparece Y eso Mampato no le gustaba. Claro, con la historieta seriada. así es. Sí. O sea, Mampato Bueno, cubre Barrabás otra salió en el generación. 54. Sí. Claro. Barrabás apareció El en el relevo. 54. A ver, entonces, Fue la aquí vemos primera una vez. posta, ¿no? Sí, Del claramente. Peneca saltamos a Mampato. De Mampato Sí. saltamos a Barrabás. Barrabás es Fue el antes. año No, no, no. 54. Claro. ¿Barrabás primero? Pero Barrabás Barrabás es primero. traía historieta completa. Traía historieta El completa. episodio Barrabás de antes de unos Mampato. años En blanco y en que negro, compite en con el blanco y Peneca. negro. Mauricio. Era distintas, Sí. claro. Barrabás, la primera época es del 54. Sí. Compite con el Peneca durante 6 años y termina como el 62. Esa es la primera época. Después vuelve el 70, a fines del 70, a fines Como del el campeonato 80. mundial se estaba Claro. dando. Exacto. A mí me Así que no, gustaba, no. fíjate, me Pero gustaban Barrabás, lo que pasa es que de repente está Condorito, que está desde el 49 y se ha mantenido. Está Pepe Antártico, que es un poquito anterior y que lamentablemente dejó recién hace unos meses de aparecer, que lo estaba haciendo un hijo de Percy. Hay montones de historietas que se han mantenido Oye, en forma esporádica como Barrabás, y después surgen las revistas de aventuras de los 60, pero también entre medio, y bueno, y la caricatura política que está desde el 30 al 70 con Topace y otras revistas. O sea, no es que un tipo de historieta o de cómic elimine al otro. Siempre se están dando varios. claro. Se está ampliando lo que existe. Julio, yo quiero saber cómo nació este equipo de fútbol de puros ¿Cómo nació? cracks guiados, liderados por el gran Mr. Pipa. ¿Cómo nace Barrabás? Bueno, Barrabás se llamaba El Cometa al principio. El Cometa, Sí. ese era el nombre del equipo. Sí, ahí se llamaba, no se llamaba Barrabás. Y Guido lo dibujaba todo el tiempo, y yo pasaba horas parado mirándolo como dibujaba. Y ahí parte con la gente del barrio, allá en Quinta Normal, en la calle Ampuero. Allá vivíamos nosotros. Y
bueno, él, sus amigos tenían algún nombre referente a lo que posteriormente sería Guatón, Pelado, Chico. De ahí vienen, de los amigos del barrio. De ahí, exacto. Mira qué bonita esa contraportada. Entonces, ahí donde sale el detalle y la explicación de cada uno de los personajes, Era muy incluidos los nacional. relatores deportivos. Sí, ahí estaba Matraca, Pepe Matraca, el que relataba. El Segatini. Estaba Segatini también, el que Claro. es Pedro Carcuro en realidad. Pero en realidad por ahí son los personajes. Tato Plumilla, el comentarista, el redactor del diario. Don Pepe, que era el dueño de la Fuente Soa. El Cabo Matamala, que era el carabinero que los cuidaba a todos. ¿Cierto? Me decía Julio que esto parte como un juego entre los amigos, los Sí, nombres de los jugadores sí. tienen que ver con los cabros del barrio. ¿En qué minuto esto empieza a agarrar forma y se empieza a convertir en una publicación de tomo y lomo? Bueno, aquí yo quería que se publicaran sus monos. Fue al diario Los Tiempos, que estaba en esa época, estaba Charles Baum, que es autor de la letra del himno a la Católica, Ya. periodista deportivo. Él es que, digamos, le abre la puerta para que se empiece a publicar la historieta de Barrabás. Incluso el diario Los Tiempos organizó un campeonato de los barrios, entonces cada equipo debiera tener un patrocinio de algún jugador importante. Y a nosotros nos tocó Jorge Robledo. Y en esa época era Pirulete, era yo. Pero yo no hacía un gol ni al arco iris, así que era para la foto nomás. Pero te digo sinceramente, ahí partió todo ese cuento. Es importante Barrabases porque, bueno, hoy día la historia del fútbol chileno ha dicho otra cosa, ¿no? Sí. Sobre todo después del último partido, sobre todo Sí, sí. después de la Copa América. Pero un país futbolísticamente acostumbrado a triunfos morales tenía solo en Barrabases la Nada más. posibilidad del triunfo. Ahí ganaban siempre, sí. Siempre, Barrabases nunca perdía. Sí, así que en el último minuto, qué sé yo. Claro. Oye, no quisiera dejar pasar esto de hablar de la historieta, no, a Mario Igor, dos dibujantes, Por supuesto. como el otro, ¿cómo se llama? Renato. Abel Romero. Renato. Abel Romero. Abel Romero Los también. grandes ilustradores que no estamos dejando a un lado, pero realmente Sí. fueron notables. Hicieron muchas portadas de los libros que se hicieron en zigzag. Yo tengo en mi casa todavía un libro durante la Reconquista con la portada de Mario Igor, que realmente es una obra de arte. Jorge, ¿qué tan exitoso llegó a ser Barrabases? ¿Cómo podemos entender la dimensión del fenómeno en varias generaciones? Porque fuera de cámara hablábamos de todas las generaciones que ha tenido Barrabases. Yo decía, yo coleccioné Barrabases, pero claro, mis hermanos grandes también coleccionaron su propia generación. Sí. Bueno, yo creo que el dato tiene que ver con la cantidad de hinchas que tiene el fútbol en Chile. O sea, a todos los niños, así nomás, porque a todos los niños que les gustaba el fútbol, el papá le compraba Barrabás. Le compraron aquí. Fíjate que, Incluso, bueno, ¿sí? aquí le quisieron comprar en los derechos hace no mucho tiempo. La FIFA está interesada en hacerse cargo de Barrabás y de hacer el merchandise y todas esas cosas. Y yo no quiso venderla porque me dio una explicación que me convenció. A ver. Yo le dije, mira Guido, a mí conversó conmigo Harold Nichols y me dijo, oye, me interesaría hablar con don Guido, qué sé yo, para ver si podemos llegar a un acuerdo comercial. Y entonces yo fui y le dije. Menos mal que no habló con Sergio Jaude. porque- Menos mal que no lo coja. Entonces le digo, Guido, esto es lo que están ofreciendo, ¿tú quieres conversar? No, me dijo, Barrabás es como un hijo mío. ¿Y tú venderías yo un hijo tuyo? No, pues le dije. Entonces se acabó la conversa. Oye, es interesante ahora que lo estaba escuchando mencionar que Barrabases al principio era fútbol, pero al final se transformó en una revista Hasta deportiva. fotonovela hicimos. Claro, una revista deportiva. Sí. Y la única condición que le ponía Guido a los dibujantes que estaban ahí en el staff era que tenían que ser deportistas o historias de fútbol o deportes en general. ¿Es cierto que hasta el gran JM Julio Martínez escribió en Barrabases? Claro, me hizo un caso Era ejemplar. magazine. Estuvo él, JM, Mr. Wifa, Mr. Wifa. Carlos Barahona, Cañonero, y Don Pampa también, Carlos Guerrero. Esos fueron los que redactaron lo que se llamaba un caso ejemplar. Entonces, ¿qué consistía en relatar la vida de algún deportista desde niño hasta el tiempo actual? O sea, en el fondo perfilaban algún crack de la Exacto, época, le hacían una Claro. entrevista y eso iba inserto en medio de las páginas de la O en Exacto, contraportada, la una de la Marlene Arens, por ejemplo. Gustavo Jiménez Becerra, el que pintaba las contratapas. Claro.
Ahora, lo más divertido es que cuando mi papá empezó allá a llevar, por supuesto, nace Máximo Chambones. Claro. Era un deportista. Claro. Y al final mi papá dijo, crea el club de deportes raros. Porque ya yo no sé nada de fútbol, no, en fin. El club de deportes raros, con el gran Epifanio, ¿no es cierto? Sí. Y integra las chuecas, los zancos, el monopatín, los palos saltarines, el pogo stick, los volantines, etcétera. O sea, empieza ya más a involucrar al personaje en un universo chileno. O sea, Piduquén está a las orillas del río Piduco, en Talca. Mi papá era de Pencahue, de Talca también. Entonces, el pequeño pueblo con la isla del Choroy y todo ya se vuelve más que fútbol. ¿Te fijas? Julio, estuvimos Eso es lo bueno que tiene la revista Barrabás. Impresionante de equipos hasta el día de hoy que se llaman Barrabás. Sí, claro, sí. Pues lo mismo. Oye, pero con eso pasó una cosa bien curiosa. Un equipo que no lo voy a decir quién es porque causa problemas. Pero le puso Barrabás al equipo y quería demandar a Guido por Barrabás. Pero era lo más insólito del mundo. Entonces, hay situaciones extrañas. Ahora lo cierto es que Barrabás hay de Arica a Punta Arenas. ¿Cuál es el seudónimo de JM? Julio Martínez. Pero él no escribía con seudónimo en Barrabás. No, escribía como Julio Martínez. Firmaba como JM. Jumar también. Sí. No, firmaba como Julio Martínez en Barrabás. Sí. Oye, pero bueno, buenos datos los que van saliendo acá. Vamos perfilando a cada uno de los cracks del equipo. Entiendo que nacen como los amigos del barrio, de Guido Vallejo. Después se van tomando personalidad con algún jugador famoso de la época, o siempre tuvieron personalidad propia. Sí, había un futbolista muy famoso que se llama Raúl Toro Julio, que fue, dicen que el mejor centrodelantero que ha tenido Chile. En la historia. Y por eso entonces él le puso, reunía las características de Pirulete, Raúl Toro Julio. Oye, en el arco miraba a Cerca Livington, a pesar de que no se parecen nada a Sam, pero su gran personaje era el Sabolento. O sea, en el fondo Sam está inspirado en él. En las acciones, en agarrar la pelota, exacto. Eso. Oye, qué buen dato. Sí. Y al revés yo agregaría que hay jugadores muy famosos que cuando chicos quisieron ser piruletes. Por ejemplo, yo una vez le hice una entrevista a Carlos Caselli, ¿no? Y Carlos me contaba que cuando chico él quería ser pirulete. Y que creo que dice que cumplió su sueño. O sea, él hizo los goles como los hizo Pirulete. Y el Mr. Pipa tiene mucho de mismo Guido y de mi padre. Eso es. El entrenador. Y me estoy recordando de tantas historias de Barrabás y cómo uno esperaba los capítulos. El Chumita, creo que es el primero de una nueva generación, ¿no? Sí. Es que el que estamos revisando. Sí, el Chumita, sí. Mira, ahí está el número. Hay unos que entraban y salían, 180 pesos. ¿Cómo nació Barrabás? Sí. Pototo, Ciruela, Pelusa, Sam, Mono, Roque, Torito, Chico, Guatón, Pelado. Claro. ¿El personaje de Guatón cómo nace? ¿Cómo? ¿El de Guatón? ¿El personaje? Claro, porque uno siempre tiene un amigo gordito. Pero uno gordito del barrio, de todas maneras. Y medio chambón y qué sé yo. ¿Medio chambón? Sí. Esa anécdota que te conté de la pelota, de que los 4 goles y que Guido es una situación que incluso yo la relaté en un cuento que en la Intendencia de Santiago, en un concurso, y lo mandé como cuento y me dieron un computador de premio. Así que aquí necesito 2 computadores. Excelente. Queridos amigos, estamos revisando las historietas que han marcado nuestra vida. Tu historia, seguimos avanzando y vamos con el gran Condorito. El hashtag es Cultura Verdadera. Bienvenidos todos a Cumpeo, el pueblo de Condorito y en especial el restaurante Pollo Farsante, donde Condorito nos visita semanalmente o diariamente, así que bienvenidos
y los invito a entrar acá al restaurante. ¿Cómo estamos, señora Virginia, con el menú de hoy día? Muy bien, don Andrés. Qué bueno. A ver, ¿qué tenemos? Porque llegaron los viejitos medio hambrientos y medio... Ya se le sirvió la entrada, que es el consomé que está ahí. Perfecto. Ya, Aquí tenemos el farsante para el pollo farsante. Sí. Y acá tenemos el pollito caliente, ¿no? Pero es que lo ponemos acá para poder servirle a los clientes. Por lo menos habiendo tortilla y pebre, ya voy salvando, digamos, la espera. A Condorito le gusta el plato de la casa, que es el pollo farsante. Este es el plato de la casa que voy a servirlo ahora a unos señores que están esperando. El pollo farsante, este plato que viene a degustar Condorito acá al restaurante. ¿Ah? En marisco con pollo, un toto entero de pollo y agregado. Condorito para mí, bueno, primero que nada es chilenidad, patriotismo, costumbres nuestras, tradiciones, y acá en Pueblo Cumpeo desarrollo. Y en una de las revistas, de las primeras revistas, cuando se cuenta la historia, digamos, se inicia esta historia, ¿cierto?, de la ruta Condorito y el pueblo temático. Don Claudio Guajardo, el alcalde, estoy yo, ¿cierto?, y me está presentando, digamos, a Condorito en una ramada que se hizo en septiembre, ¿cierto? Hola, pues doña Treme, ¿cómo está? Tú por la última, pues entonces, doña Treme, pues, la embarradita que se mandó con Dorito. No, pues no la sé, Don Chu me la contará. Con Dorito usted sabe que es enamorado, el hombre miró para el lado otra vez y se peleó con la Yayita, así que hay que arreglar el asunto. Ah, este está bueno. No, va a quedar más que contento. Va a quedar como el rey con Dorito. Todo. Sí, pues. Condorito para mí es entretención, diversión, reírse un poco de uno mismo y de las cosas cotidianas, pues, de lo que pasa acá en el pueblo o en todas partes en realidad, lo que pasamos todas las personas. Un cuello descomunal, se lo pasa todo el día paseando por el portal. Queriendo traer un poco a la realidad los productos del cómics, tenemos el jabón popín, el jabón sucio, la píldora del día anterior. La gente se sorprende bastante al ver los productos, un poco incrédulo a pensar que sí pueden existir o tal vez pensar que a lo mejor la farmacia es el puro nombre. Entonces ya cuando los ven, claro, pues, o sea, un chiste para ellos ver que no solamente son letreros, que realmente son productos que están a la venta. Con peluca, un cuello descomunal, se lo pasa todo el día paseando por el portal.
me pregunto, ¿qué explica la longevidad de Condorito, que hasta el día de hoy ha sido capaz de reinventarse, reciclarse? La última portada homenajeando a David Bowie, a Prince y creo que a Peter Rock estaba ahí también. O sea, todas sus épocas. Jorge, ¿cuál es el análisis que tú haces del historial de Condorito, vivo hasta el día de hoy? Vivito y coleando. Sí. Bueno, yo creo que el cóndor está en el aire, siempre ha estado en el aire en nuestro territorio, ¿ah? Desde algunas manifestaciones en las rocas, hay condoritos, hay pictografías de cóndores humanizados. El ave del escudo nacional, la ave republicana, es el cóndor, ¿no? El segundo o tercer periódico de caricatura se llama El Cóndor y tiene un personaje, un cóndor humanizado, ¿no? Hay cóndores humanizados antes del Condorito de Pepo, y por lo tanto es un personaje, por así decir, es un motivo, ¿ah? Que ha estado siempre en nuestra historia, incluso es una ave sagrada para casi todos los pueblos originarios del norte y sur de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, bueno, y hay billetes, hay moneda que se llama cóndor, hay escudos del Banco Central, creo que un cóndor, de los regimientos, un cóndor, etcétera. Entonces, es como si el no tener un condorito, para nosotros, es como si en Australia no hicieran un cangurito, digamos, ¿ah? Una cosa de ese tipo. Y yo creo que eso está en un cierto inconsciente colectivo, ¿no? Porque ha habido otros personajes que han tratado de instalarse al modo de Condorito, ¿ah? Pero no lo han hecho, digamos, copiando incluso al Condorito, y no le ha resultado. Entonces yo creo que algo hay ahí de que esto, cuando yo digo que está en el aire, de que está en la cultura, digamos, ¿no? Está en la huella de nuestros pueblos, digamos. Yo creo que está ahí, ¿no? Y lo otro, bueno, hay una gestión del personaje que hace Pepo que es muy inteligente, ¿no? Que le da una personalidad, le crea un mundo, un pueblo, le crea una comunidad de amigos que tienen distintas características, ¿no es cierto? Lo sitúa socialmente, hasta que lo convierte prácticamente en un actor que puede ser un troglodita, puede ser un astronauta, puede ser Robin Hood, puede ser doctor, de cualquier época, doctor, todo. Cualquier oficio. O sea, llega a ser como un actor, ¿no? Y que se reconoce, ¿no? Incluso lo comentábamos antes de entrar acá con Sergio González, que hay un personaje que aparece en algunas revistas Condorito, que es Cóndor Otto, que es un von Pilsener, pero es Condorito disfrazado de von Pilsener, ¿ah? Que es Cóndor Otto, digamos. Entonces, él empieza a tomar características bueno, hay Condoritos como Higgins, ¿ah? Como Da Vinci, en fin, ¿verdad? Es como un actor. Y ha habido una gestión comercial y yo diría de oficio, muy inteligente, muy bien hecha desde Pepo en adelante. Y en el último número, donde homenajea a David Bowie, al mismo Bowie que se le tildaba de ser un camaleón. Finalmente, Condorito es igual de camaleónico, claro, como lo fue en vida David Bowie. Claro. Mauricio, a ver, entender un poquito las claves de Condorito en sus inicios. ¿Es cierto este mito de que nace como una respuesta a Walt Disney? Yo creo que no. Yo creo que no es una explicación que me haya convencido nunca. O sea, que la decía Pepo, pero yo creo que no es la realidad, porque Walt Disney vino alrededor del 42, si no me equivoco. 1941, y Condorito nace el 49. O sea, mucho tiempo después. Que sea una respuesta que haya demorado 8 años, no me parece. Yo creo que es una elaboración que parte por otra causa. ¿Cuál sería esa causa? La búsqueda de un personaje, porque yo creo que en esos años Pepo, que hizo mucha caricatura política, estaba cansado de hacer caricatura política y quería cambiar. Y buscó un personaje, se había ido a la historieta deportiva, haciendo revistas como Pichanga, y precisamente, como decía Jorge, quiso presentar un personaje diferente en una revista de la competencia de Zig Zag.
Pero Zigzag lo atrajo nuevamente y su personaje se presentó en una revista que fue una revista que realmente transformó la historieta chilena, que fue la revista OK. Porque Condorito no nace como revista, nace como un personaje de una revista mayor, de una revista en realidad de aventura. Mira. Tenía 1 o 2 páginas en la revista y después de varios años, en 1955, le dicen, oye, ¿por qué no juntas todas estas páginas y sacas una nueva revista? Y saca una revista de Condorito, un anual, un anuario. Y para eso tiene que cambiar al personaje, reacomodarlo, porque el Condorito inicial es un Condorito que es medio bandido. O sea, la primera historia precisamente es de una persona que sale a robar una gallina y termina preso. Y después cuando la rehace esa historia el año 55, es un pobre hombre que por necesidad, por hambre, roba una gallina. Pero el dibujo y la historia del 49 al 55 cambia. Y después se ha ido acomodando. A ver, Sergio, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo se va estilizando, refinando el personaje, entre comillas, ¿no? Porque siempre Condorito es un personaje popular y que tiene esa chispeza, esa picardía del chileno, ¿no? Claro. Citando al gran Pete Bulgari. Pero, ¿cómo es esto de que, como bien decía Mauricio, parte como un personaje, un ratero, básicamente, ¿no? Claro, bueno, él se supone que se roba una gallina, pero... Pero es por necesidad. Es por necesidad. Entonces, él es un rotito chileno. Y yo obviamente tengo que creer la versión de Pepo. Porque, ahí tenemos la primera tira, ¿no? Claro. Muy distinta a lo que Pepo fue lo que siempre nos dijo a nosotros los dibujantes del motivo. Por ejemplo, si bien es cierto, Walt Disney vino el año 41 a hacer este trabajo, pero la película no se exhibió como hasta el 46, me parece. Porque hacer una película de monito, hecho a mano, eran muchos años de trabajo. O sea, es cuestión de... ¿Cuánto se necesita? ¿36 dibujos para un segundo de animación? 24. ¿Más o menos? Claro. Entonces, bueno, el asunto es que yo siempre vi las fotos cuando vino Walt Disney de Chile, regalaron, ahí está Jorge Delano, Coque, que fue muy importante en la vida de Pepo. Pepo atrás, Walt Disney con la caricatura que le regalaron. ¿Te fijas? Entonces, cuando sale esta película, obviamente él representa a Chile por un pequeño avión que se llama Pedrito, que está basado en el presidente Pedro Aguirre Cerda. Un avión con bufanda, un avión de correo que le costaba un mundo, digamos, elevarse, cruzar la cordillera. Entonces, mi Pepo no se sintió representado como chileno por ese avioncito. Un golpe al ego, hubo ahí. Yo creo. Entonces, ahí como que saca el cóndor del escudo, lo trabaja y lo presenta como la posible representante chileno del rotito chileno, porque antes Condorito usaba una poncha, no usaba la típica polera roja, esa, sino que usaba como un poncho de guaso. Y bueno, mantuvo las hojotas hasta el último, ¿te fijas? Entonces, bueno, eso también hizo hincapié en una cosa, que desde esa primera robo de la gallina, que al final termina el preso, obviamente, y él se imagina que el carabinero se está comiendo, está chupando los huesitos de la gallina. Entonces, ese fue como el primer chiste en que se vinculó a Carabineros de Chile, que también para ellos fue como bien importante el aparecer en la revista, porque ahí tú ves los Juanitos, que eran esos vehículos negros con blanco de Carabineros. O sea, marca toda una época también para Carabineros de Chile. Y posteriormente ellos hicieron una exposición de eso mismo, que le llamaron la Expo Humor, de los 60 años en que Condorito les hizo chistes y le sigue haciendo a Carabineros de Chile. ¿Qué representaba ese primer Condorito estrictamente en lo social, en lo idiosincrático, como un personaje? Creo que Condorito, en la imagen de Condorito, incluye varios símbolos que tienen que ver con esta chilenidad, a lo que me referí un poco yo antes, ¿no? Es un roto chileno, ¿no? Es un roto chileno, es como un verdejo, pero no político. Tiene la cara del cóndor, que está en el escudo nacional, la camiseta roja de la selección chilena, y es medio campesino. Yo pienso siempre en estos campesinos que los engancharon y se los llevaron al norte, ¿no? Y que después, con la crisis del salitre, vuelven, si no al sur, a su casa, vuelven al centro y se quedan en los márgenes de la ciudad,
¿no? Y Condorito es un tipo que vive al margen de la ciudad, ¿no? Es un pobre de la ciudad, ¿no? Que después se va a convertir, como decíamos, en un actor que puede ser un rico también, ¿no? Pero al inicio es un, como decías tú, es un roto, es el roto chileno, digamos, ¿ah? Pero que además está cargado de muchos símbolos que refuerzan esa chilenidad, ¿no? Ahora, yo creo, a propósito de lo que se decía, que la originalidad de Condorito de Pepo, que la originalidad de hacer ese personaje no es el mérito. Yo creo que el mérito está en cómo el personaje se fue construyendo, se fue desarrollando y todo, ¿no? Porque había, como decía, Condoritos humanizados. El mismo Temolobos hizo un Condorito que se llama Efanor. Walt Disney conoció un cóndor que era un campesino que se llamaba Copucha, o Copuchita, ¿no? Y por eso yo creo que no hizo un cóndor humanizado, hizo el avión, que es una metáfora del pájaro, ¿no? Una metáfora del cóndor. No porque no se le haya ocurrido, no se le haya pasado por la cabeza a Walt Disney que podía ser un cóndor, sino porque vino a Chile y vio que había unos dibujantes que ya habían hecho un cóndor, una película, qué sé yo, que después no se desarrolló, ¿no? Entonces no es la originalidad el mérito, porque iba a haber un Condorito humanizado, ya lo había habido, sino que es en el desarrollo de la historieta y, como decía yo, gestionan al personaje más adelante. Sergio, ¿cuándo vemos el cambio de manera más concreta, el Condorito con el que hemos crecido, digamos, en las generaciones más actuales, ¿no? Digo, del primer Condorito que es más chato, con el pico más largo, que hasta fuma, a un Condorito más delgado, con el pico más chato, y bueno, que es ahí está, más estilizado, claro, que es la imagen... Esa imagen me tocó representarla a mí una vez. Ese es como el abrazo de Maipú, digamos. Claro, te fijas, o sea, el Condorito actual versus el Condorito antiguo. Entonces, obviamente, como todos los personajes, Disney o todos los demás, él fue muy cóndor, así como Ratón Mickey, muy ratón, claro, y posteriormente se fue humanizando de a poco. Entonces fue perdiendo sus características de ave salvaje. De pajarraco. Y claro, se fue convirtiendo cada vez en un personaje más humanizado. Claro. Entonces, y bueno, ahí, como decía acá nuestro historiador, Pepo le crea todo un ambiente, pues le crea una novia, un pueblo entero, te fijas, para que el pajarraco se sienta cómodo. Un hábitat así para que sea más personaje. Y claro, tú hiciste una pregunta como bien clave, ¿sí? ¿Por qué puede trascender este personaje que está próximo a cumplir 67 años de revista? ¿Cómo puede trascender de manera que se mantiene vigente? Ya es que ha ido evolucionando con los tiempos. ¿Te fijas? Porque ese Condorito que tú ves ahí de los años, no sé, 50, del 55, estaba sumido en esa época. Pero hoy en día tú ves que Condorito tiene su iPhone, o sea, va a la par con la tecnología. Y lo otro que es la versatilidad como personaje. O sea, como dice nuestro historiador acá, él es un personaje, un actor. Entonces un día le toca ser presidente, otro día es caníbal, otro día es curita, y así sucesivamente. Entonces tiene un mundo inagotable. Otro día está al lado Lucho Jara. Claro. Y le van hablando en inglés, más encima. Oye, hay el roto que sabe. Eso quería preguntarle, porque hay una mitología bien interesante que tiene que ver con el imaginario de Condorito, más bien la ciudad en la cual él se desplaza está tan bien construida entre sus amigos, los barrios, los muros, que uno empieza a leer durante muchos años esto de que muera o muerta el Roto Quesada. ¿Quién fue el Roto Quesada y por qué Pepo se obsesionó con eliminar al Roto Quesada? Mira, lo que pasó es que él fue al círculo de oficiales del ejército, ¿ya? Con Daisy, que era la señora. Con su esposa. Y el tipo tuvo, claro, con su esposa. Y él le hizo un desaire a este tipo. Un tal Quesada. Claro, el tal Quesada. Entonces Pepo encontró como desquite ponerle siempre el letrero, muera el Roto Quesada. Y en desquite mayor todavía le puso Washington al perro. El perro, porque Quesada se llama Washington Quesada. Ah, o sea, Pepo se obsesionó con él. Se obsesionó. Y cuando le dijeron que se había muerto Quesada, él dejó de publicarlo. Pero después se enteró de que estaba trabajando en un hospital donde estaba encargado de la comida. Entonces... Con esto
estos ejemplares históricos seguimos recordando y reconstruyendo la historia de aquellas historietas que han marcado tu vida, esos personajes que han sido parte fundamental de tu infancia, de tu juventud y que generación tras generación, como Condorito, por ejemplo, han sido capaces de conquistar a tanto público. Tenemos nuestro hashtag abierto, Cultura Verdadera, con el @mentiras_la_red para tus comentarios y preguntas. Un capítulo dedicado a la historieta chilena. Antes del corte, hablando de Condorito, ¿no? Estábamos desclasificando qué hay detrás de esta historia donde los muros de Pelotilleo y durante mucho tiempo y de forma obsesiva, hay que decirlo, ¿no? Decía muerte al Roto Quesada. Estábamos entendiendo, Mauricio, quién era el Roto Quesada y cuál había sido el desaire que le había hecho a la mujer de Pepo. ¿Qué pasó exactamente ahí? A mí la historia me la contó Jorcar, un dibujante que trabajó mucho tiempo en Condorito, de larga trayectoria, que lo saludo también si es que nos está viendo. Jorcar contaba que había ido un grupo de dibujantes con sus señoras a un club militar, ¿ya?, en que el administrador era este señor Washington Quesada, y que en algún momento a una de las señoras se le perdió la cartera. Ya. Y ellos claro, fueron a reclamar, de repente aparece la cartera sin dinero, y ante el reclamo el señor Quesada dijo: esto pasa siempre, estas putitas vienen a comer, hacen como que se les roban la cartera para irse sin pagar. No. Así que... ¿Estas putitas vienen a comer? Algo así era el comentario. Y de ahí... Así trató a la mujer de Pepo. A la mujer de Pepo. Ahora entendemos todo. A la señora Daisy. Por eso le puso Washington al perro. Bueno, lo hizo célebre al señor Washington. Finalmente estamos hablando hoy día de él, digamos. Bueno, oye, un poco volviendo a la pregunta anterior de por qué Condorito se ha mantenido, yo creo que una de las características de Condorito es que siempre se ha mantenido apolítico, porque ha sobrevivido a todos los gobiernos. Se ha mantenido sin problema en toda la época. Yo lo asimilo a un Don Francisco en la televisión, Condorito en la revista. Porque hay revistas que aparecieron y desaparecieron dependiendo del gobierno de turno. Pero Condorito se ha mantenido 60 y tantos años, 67 vamos. Sin problema, porque nunca, en general, no se ha metido en política. Nunca ha sido de un bando o de otro. Sergio, hablemos un poquito de los personajes que visten a Pelotillehue, ¿no? ¿Qué dice la mitología en torno a Huevo Duro, por ejemplo, a Garganta de Lata, a Yuyito, a las curvas de Yayita? ¿Qué personajes han sido inspirados de la realidad, por ejemplo? Todos. ¿Todos? Sí. Por ejemplo, Pepe Cortisona, apartamos con el fanfarrón. Comegato. El Comegato era un pescador de caldera. ¿Ya? Y se comía a los gatos, o sea... No, ¿cómo? Sí, no. O sea, nunca nos invitó a comer gato, pero la leyenda cuenta que sí, Pepo lo conoció y el gallo era pobre, entonces pillaba un gato por ahí y se lo comía. Y más encima tenía esos ojitos como y expresión de gato, ¿te fijas? Entonces, él muchas veces fue sacando de una realidad contingente sus propios personajes. Y eso, en el fondo, nos está pasando a nosotros mismos. O sea, de repente tú vas en el metro y dices, oye, qué simpático el rostro ese compadre. Y uno va como memorizándolo y por ahí lo pones en alguna página. No me digas, claro. O sea, usted que va mañana en el metro, de repente no tiene idea, se convierte en un personaje Condorito. ¿Por qué no? Claro. ¿Te fijas? Entonces, todos los personajes partieron de una base de ser sacados de la realidad, el Eugenio González, Garganta. ¿Cuál es la historia de Huevo Duro, por ejemplo? Huevo Duro era un embajador, no me acuerdo el nombre, que contaba a Pepo que era tan pálido y tan blanco que parecía que no tenía sangre en las venas, además era calvo. Entonces, claro, que le queda perfectamente bien el personaje para ser un amigo más de Condorito. ¿Y el saco de plomo, Pepe Cortisona? Yo creo que Cortisona, en el fondo, es un personaje que tú lo puedes encontrar en cualquier parte. Ese compadre pesado, el que trata de valorizarte, ¿te fijas? El que él es canchero, que yo soy el más, ¿te fijas? Entonces, claro, no sé a ciencia cierta en quién se inspiró, pero sí también tiene que haber sido un personaje que Pepo conoció bien y obviamente se lo dejó como de rival a Condorito. O sea, Pepo pretende a la Yayita, ¿te fijas? Entonces se la quiere quitar, entonces es como su eterno rival. Es como un poco el Brutus de Popeye, ¿te fijas? Una cosa muy parecida. Oye, ¿Garganta de Lata?
Garganta de lata, en la actualidad hay muchos gargantas de lata, no sé si... Siempre han habido, digamos. Algunos pelirrojos también. Entonces, también, pues alguien que se caía muchos litros, pero lo que pasa es que como estos personajes han ido evolucionándose, hoy en día tú ves a garganta de lata y no lo vayas a ver tirado de borracho en el suelo. Él va a llegar un poco mareado a su casa, porque si no a la señora le sacan la mugre. Entonces, como que todo se suavizó un poco hoy en día. Por ejemplo, el Chuma está dejando de fumar, ¿te fijas? O sea, haciendo una característica que era un fumador empedernido, hoy en día anda casi con el cigarro apagado, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra revista la usa el Miniduc para enseñar a los niños, va a los colegios, se aprende a leer con Condorito, entonces tú no puedes enseñarle a un niño chico malas costumbres. O sea, entre comillas, ¿te fijas? Cuando chico siempre me llamaba la atención, don Chuma, el cigarro estaba en el aire. Mira, claro, el cigarro está como volando, ¿eh? Como que... Le levita en el labio inferior. El cigarro levita. Claro. Y hay personajes que han ido desapareciendo también de Condorito en la historia. Sí. ¿Qué buenas historias podemos contar de aquello? Hay varios personajes Lo que hablábamos, ¿no? Razones culturales, de contexto, de idiosincrasia, que van cambiando, ¿no? Claro, obviamente. Como decían acá los historiadores, en un comienzo no había una restricción para personajes. Tú podías ser Condorito caníbal comiéndose a alguien y pasaba. Y pasaba. Pero hoy en día te van a decir, no, pues oye, perdóname, pues eso no se puede, ¿te fijas? Entonces, obviamente, los personajes, algunos que fueron chocantes, como por ejemplo el Cuchepo o Cortadito, no sé si se acuerdan de Cortadito. ¿Cuál era Cortadito? Cortadito no tenía ni brazos ni piernas y andaba en una especie de patineta, como ni siquiera patineta, era una madera con rodamiento a los lados, así como esas que se hacían, las ramplas que hacían los niños de antes. Y anda, ¿sabes tú cómo se proporcionaba? Pero él se paraba en esa rampla y fumaba. Entonces, era un personaje un poco lastimero. Entonces, cuando comenzó la Teletón, por ahí en el año 72, no me acuerdo bien la fecha de la Teletón, este personaje fue un poco chocante para los efectos de Teletón. Entonces, Pepo decidió sacarlo. O sea, no se reemplazó, digamos. Nunca más se dibujó a Cortadito. Nunca más se dibujó. Quizá en algún momento se pudiera replantear el personaje ahora con la tecnología moderna, por ejemplo, y a lo mejor se podría llevar a un personaje que gracias a la técnica o a la robótica se pueda levantar con miembros, qué sé yo, un exoesqueleto, no sé, te fijas, estamos viendo esa posibilidad. También con Jacobo, que fue reemplazado por Máximo Tacaño, como una persona un poquito amarrete, así, y uno que otro personaje por ahí que también... Me imagino que la historia de... Bueno, dijiste que Máximo Tacaño se llamaba antes Jacobo. Don Jacobo, claro. Jacobo. Claro, que era con barbita, así como más judío, parece. Y ahí estaba el tema, ¿no? La comunidad judía, me imagino que tiene que haberse molestado. Claro, seguramente, claro. Entonces, hacer la conexión pero de Pepo nunca fue... igual Tacaño. Pepo nunca fue muy irreverente con... O sea, si alguien le decía, ¿sabes que no me gusta ese personaje? Nos desagrada ese personaje, él sencillamente hacía reunión de dibujantes y decía, ya, muchacho, este personaje no va más. Y ahí se veía si se reemplazaba o no se reemplazaba, ¿te fijas? Si era necesario el personaje o no era necesario. Un genio González. Queridos amigos, a esta hora de la noche les quiero comentar porque vacacionar y vacaciones en despegar.com aprovecha las mejores ofertas para estas vacaciones y las cuotas sin interés que despegar.com tiene para ti. Si no me crees, mira. Vacaciones es Despegar. El mejor precio es Despegar. Disfrutar es Despegar. Estas vacaciones compra tu vuelo, hotel o paquete en muchas cuotas sin interés con todos los bancos. El momento de comprar es ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Solo por esta semana planea tus próximas vacaciones en despegar.com y obtén hasta un 50% de descuento. Despegar.com, tú ya lo sabes, viajar es posible. Todas las noches siempre saludamos a nuestros amigos de despegar.com. Qué rico, un viajecito, unas vacaciones y al mejor precio, una compra inteligente. Estamos recorriendo, gracias a nuestro hashtag Cultura Verdadera @Mentiras la Red, tantos años de ilustración, tantos años de historietas, las que han marcado nuestra vida, nuestra juventud, nuestra infancia. Y Condorito, que se ha convertido en un personaje totalmente exportable. Hay países que creen que Condorito es propio, eso me lo comentaba Sergio alguna vez que conversamos en Radio Cero, sí, que hay países que están seguros que Condorito es un personaje local. Te lo dan firmado, sí. ¿Eso dónde pasa, por ejemplo? Perú, Argentina,
México, en realidad casi a los 13 países que la revista ha llegado. ¿13 países? Claro, te lo dan ¿por qué? Porque mira, hace más de 40 años que llegó a esos países. Entonces, por ejemplo, a México llegó con modismos mexicanos, ¿te fijas? Entonces apareció Condorito así como hablándote, órale, pues hombre, que yo no hagas eso, que me quedo achicopalado, hombre, ¿no? ¿Te fijas? Entonces lo aceptaron inmediatamente. Y de hecho, hace una campaña de un par de años atrás lo usaron como personaje para ¿cómo te dijeron? Una campaña de metro allá. Rostro para una campaña de metro. Correcto, claro. Condorito. Condorito. En México. En México. Como un personaje local. Claro. Esto quiere decir que la viñeta va cambiando según el país de texto, de discurso. Mira, de los 80 a los 90. Para hacerse local, ¿no? Claro, iba un poco con los modismos. Y posteriormente se hizo como hoy en día se dice en español latino, o sea, sale tal como nosotros lo escribimos dentro de nuestra, nosotros le llamamos con cariño la condorera, donde se produce toda la revista, donde están los argumentistas, los letristas, los dibujantes, ¿te fijas? Entonces sale de ahí ya en un español perfectamente latino, por así decirlo. Entonces nosotros a veces jugamos mucho con los términos, por ejemplo, a Condorito ya no le puede doler como antes la guata, ¿te fijas? Porque ponte en Ecuador van a decir, ¿qué es lo que es eso? Entonces hay que buscar un sinónimo que sea conocido más universalmente en el habla hispana. Jorge, ¿qué explica que un personaje tan profundamente chileno como lo hemos descrito acá se haya convertido en un personaje tan profundamente internacional y arraigado en la cultura local de varios países? Mira, yo no lo había contado, pero en los años 80 yo fui guionista de Condorito también. ¿Ah? Mira. Pero son muchos, hay mucha gente, ¿no? Y me acuerdo que una de las instrucciones, un poco lo que dice Sergio, en lugar de usar modismos que se están usando ahora, por ejemplo en México, tenía que evitar el uso de chilenismo. Y usar un español latinoamericano lo más neutro posible, y me decían, de repente me corregían un guión y me decían, esto no lo van a entender en Colombia o esto no lo van a entender en México. Entonces yo tenía que hacer los textos pensando que se entienda en otras partes, ¿no? Y eso tenía que ver con la internacionalización. Después, bueno, se hacen versiones ya más locales, con el modismo local, por ejemplo, el de México. Yo no sabía eso. Sí. Yo llegué hasta hacer el lenguaje neutro. Ahora, pero qué difícil es hacer humor con ese nivel de transversalidad, ¿no? Mira, para mí era muy difícil porque mi humor tiene que ver con juegos de palabras. Es un humor más literario, por así decirlo, que gráfico. Entonces era muy difícil. Y por eso yo hacía historietas largas y no chistes cortos, porque, en fin. Bueno, y yo creo que también tiene un éxito en otros lugares porque el cóndor también es simbólico en otros países. Claro, funciona en todos los países. Está en los escudos nacionales de otros países, claro, etcétera. Oye, y personajes como, me acuerdo, Titicaca. Titicaco. O Titicaco. Claro. ¿No ha traído problema en otros países? ¿Nadie se ha sentido, no ha habido sensibilidades ahí vulneradas? No, de repente algunos cuestionan las expresiones de Titicaco, como que el puis, que ellos ya no lo... Ya fue, digamos. Ya fue, claro. Entonces hemos tratado que hable más en un lenguaje más no tan autóctono, te digo así, pero no les desagrada el personaje en sí, sino la forma en que el personaje se expresa. Ahora quiero saber, el Condorito que nosotros conocemos y el que se conoce en otros países, ¿todo se hace en Chile? Todo se hace en Chile. No es que hayan dibujantes, guionistas, redactores en distintos lugares. Todo es made in Chile. Mira. Lo que sí, nosotros tiramos como editorial. Por ejemplo, Condorito, en la misma tira que sale, por ejemplo, el Condorito Álbum, que es el quincenal de nosotros, pues nosotros tenemos de 4 a 5 publicaciones mensuales, o sea, no es menos, ¿te fijas? Entonces, 2 álbumes al mes, que son los quincenales, y esos van directo a Argentina, Perú y Bolivia, me parece que son los mercados directos. Y a los otros países va en calidad interna, como PDF, ellos lo imprimen allá en sus respectivos países. Entonces es mucho más barato mandarlo como material comprimido en PDF y que ellos lo impriman que hacer todo un transporte de ediciones hacia allá. Oye, vamos un poco a la trivia, porque todos los personajes en Condorito, salvo Condorito, que es un gran actor, ¿no? Y que se viste de 1000 formas, claro, todo el resto tiene siempre el mismo
como un verdadero traje de pega, digamos. Siempre vestidos iguales. Hay ocasiones donde tú puedes ver al Garganta de frac, por ejemplo, una cosa importante, pero generalmente ellos son como personajes de compañía, son personajes secundarios, no son los principales. ¿Pero por qué Yayita siempre cambia de ropa? Es que como toda mujer, pues es coqueta. No la podemos vestir siempre igual. De hecho, Pepo la creó con el cabello oscuro. Y hoy en día la Yayita castaño claro, ¿te fijas? O sea, o rubio oscuro, ¿te fijas? Ay, Yayita. Vamos a hablar de Yayita, una parte especial del programa después de esta pausa. Vamos y volvemos. Estás en Cultura Verdadera. Historietas de tu vida esta noche en Cultura Verdadera. Nuestro hashtag abierto para sus comentarios y preguntas. Y entramos en el momento hot de la noche para perfilar a la diva de la historieta chilena que duda cabe. Estamos hablando de Yayita. Quiero saber, querido Sergio, ¿cómo nacen las curvas de Yayita? ¿Pepo era un hombre que le gustaba perfilar a una mujer así de sexy o le pedía a sus dibujantes, a sus colaboradores que no la hicieran tan sensual? Mira, de partida como todo artista, yo creo que tenía un dominio completo de las curvas y las proporciones. ¿Te fijas? Entonces, obviamente la Yayita también partió de un personaje original. Ahí hay varios mitos también. A ver, ¿quién era la Yayita original? A mí me tocó una vez ir a la oficina de Pepo y tenía una señora que estaba siempre con él ahí. ¿Ya? Que era muy guapa, pero ya tenía sus añitos. Entonces, y yo estoy seguro que esa fue como su inspiración para la Yayita. ¿Y quién era esta señora? Mira, la hacía como de secretaria para él, de muchas cosas, ¿te fijas? Pero después cuando... ¿Su musa? Claro, una musa inspiradora, por así decirlo. ¡Qué bonito! Se parecía mucho a ella, pero posteriormente por los 80, el 85, del 85 a casi a los 90, varió el arquetipo de la Yayita y pasó a ser la directora de Condorito, que era María Inés Aguirre. ¿Ya? Entonces los dibujantes se basaron en ella, en su elegancia, en su estilo. Más refinada. Mucho más refinada, con su peinado, sus ojos grandes, ¿te fijas? Su manera de caminar. Y muchos dibujantes empezaron a hacer como una especie de caricatura de nuestra directora y resultó perfectamente bien. O sea, el público no la resintió, sino que pasó a ser una Yayita más fina. Entonces a Pepo le molestaba mucho cuando los dibujantes mostraban mucho escote con la Yayita, entonces se pasaban de listo. Claro, lo llamaba a terreno y le decía, momentito. Oye, pero mire esa mini de Yayita, ya una cosa impactante. Claro, eso no a Pepo puede ser más corto, no deja nada a la imaginación. A Pepo no le gustaba eso, ¿te ¿No le gustaba? No, porque él decía, la Yayita es una señorita, no es una putita. Ah, mira. Entonces, él dejó siempre... Así nomás. Claro, y no decía ya... Eso. ¿Y discusiones fuertes? Sí, pues claro. Porque los dibujantes igual querían como mostrar más. Y esa lucha después continuó, no solo con Pepo, sino con las posteriores directoras, en la actualidad también. O sea, de repente hay dibujantes que se pasan un poco de la línea con los vestidos, ¿te fijas? Entonces, hay que pensar que también la revista la ven los niños. Entonces la Yayita tiene que ser... ¿No han pensado en sacar una edición spin-off erótica de Condorito? No, ya que estamos... Tanto buen dibujo que se va al basurero, digo yo. Han hecho. Claro, tendría que ser como el anticondoro, así, un condoro negro, el toridonco. Un condorito como prohibido, digamos. Claro. ¿Cómo podríamos describir la personalidad de Pepo? ¿Cómo era Pepo? Muy introvertido. ¿Ya? Una persona muy inteligente, pero muy recatado, muy ajeno a los medios, muy ajeno a los medios. O sea, de hecho, si tú te fijas, casi no hay entrevistas de Pepo. Creo que la última que le sacó una entrevista fue una nieta para el diario Metropolitano, creo que fue, una entrevista escrita. Pepo ya estaba un poco enfermo, entonces... pero igual nos pidió a nosotros la participación para hacer un condorito dedicado para el diario. Vivía en el Quisco. Sí. Y bueno, la cosa es que yo creo que él fue inteligente mantenerse un poco alejado de los medios, o sea, porque él podía ir, por ejemplo, con su señora a cualquier restaurante y nadie te iba a decir, mira, ahí está Pepo. Porque lo importante para leer era su obra, Condorito.
Entonces podrían decir, mira, un condorito no. Pero él tenía esa libertad de andar por muchos lados sin ser reconocido. La internacionalización de Condorito, estar en más de ¿cuánto? Más de 10, más de 15 Más de países. 40 años. ¿Fue un plan de Pepo? No. ¿Él diseñó esto o se fue dando de forma? Se fue dando, sí. ¿Cuál fue el primer país que acoge a Condorito? Yo creo que fue Argentina. O sea, todos los que nos quedan más cercanos. Países vecinos. Países vecinos. Bueno, de hecho, en Perú Condorito es muy querido. O sea, recibimos a diario cartas de niños peruanos, qué sé yo, de distintos puntos que adoran a Condorito, que quieren que su cartita la publique. Bueno, Condorito tiene un correo que www.condorito.televisa.cl, entonces los niños le escriben y le dicen, oye, me encantó esa historia, qué sé yo, aquí y allá. Entonces lo toman como un personaje real con el cual ellos pueden dialogar. Interactuar, claro. Entonces creo que en Lima también tiene su monumento, o sea, jurando ellos que es peruano. Sí, claro, entonces, claro. Mauricio. Mira, lo que pasa es que en cuanto a Yayita, no hay que olvidar que Pepo fue dibujante de historieta picaresca. En El Pobre Diablo, en El Pingüino, en Cancán, en montones de revistas. Así que su facilidad para dibujar mujeres era muy grande. Es más, uno de sus personajes mejores personajes es Viborita, que es una Viborita. Que es una niña de los 50 que le dio hartas satisfacciones, pero que no es muy conocida. O sea, no sé si lamentablemente Condorito hizo olvidar el resto de su obra, que es bien importante. Eclipsó todo lo anterior, digamos. Claro. ¿Cómo nace el plop? Yo creo que una manera como de salirse de la escena, aunque hay otros plop, por ejemplo, en Argentina está Paturuzú, que también se va de plop, y es como contemporáneo a la época de Pepo también, o sea, pero el plop es un desorden en el fondo, o sea, pasó algo, plop, te vas de plop. Entonces, y también ha marcado ciertos hitos, por ejemplo, que hoy día no habla de mandarse un condoro, ¿te fijas? Que se originó ahí con Condorito, ¿te fijas? Pero espérate, eso es muy interesante. Nace ahí porque algunos creen que nace a partir del episodio del Cóndor Roja en el Maracanazo. No, la portada de... mucho antes. No, mucho antes. Mucho antes. Tomó otra connotación. Otra connotación a partir del Maracanazo, digamos. Claro. Oye, pero Pepo no es solamente Condorito. Fíjate que, por ejemplo, en Pingüino Guido le compró todas las portadas prácticamente. Y aquellas portadas están en el bar que tiene el Hotel Foresta. Ahí y están todas enmarcadas y son verdaderas obras de arte, cada dibujo. Son acuarelas. Son estupendas. Estupenda. Sí. Oye, bueno, hay una galería hoy día que es la Galería de los Ilustradores Chilenos, que se llama Galería Plop, ahí en la calle Merced. Un barrio muy turístico además, y de hecho hay una exposición permanente de ilustradores que van mostrando ahí su trabajo, para que quede claro que el concepto de Condorito ha sido traducido, incluso, ha trascendido incluso hasta ese punto, ¿no? Claro. Vamos a hacer un breve alto. Queridos amigos, a esta hora de la noche los quiero invitar a Devoto al Café Resto Bar, comida palestina, donde encontrarán un delicioso café árabe, más de 15 variedades de dulces árabes, además de comida típica como hojas de parra, hummus, cordero relleno y los exquisitos shawarmas de pollo, carne y falafel. Ubicado en Avenida Macul 2620, recuerda, estás en Cultura Verdadera. Son ya las 11 de la noche con 46 minutos, nuestro hashtag abierto para sus preguntas y comentarios, porque hoy hablamos de las historietas, los personajes que han marcado nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra historia. Entramos de lleno a la figura de Temo Lobos y por supuesto su creación Mampato. Estamos con, de cierta forma, la heredera, ¿no? Publicista, guionista. Estamos con Ada Lobos, docente además en el IP de la Universidad Santo Tomás. Ada, ¿qué significa para ti el legado de tu viejo, el legado de tu padre? A ver, ¿Cómo lo podemos definir? Sí, es difícil, ¿eh? Porque de partida el hecho de, por la misma manera de ser de mi padre, fue muy cercano siempre.
yo recién como que vine a tomar conciencia de la importancia de un creativo que ha sido transversal en toda la historia gráfica de Chile. Desde la revista Aladino, Sinbad, pasando 4 años y medio en el Peneca, pasando por la editorial Zigzag, por diarios, La Última Hora, La Tercera, Icarito, Mampato, canales de la competencia, televisión, películas, y creador de aproximadamente 280 personajes. ¿280? Sí, entre principales y secundarios, como les decía, los actores secundarios. Vine a tomar conciencia, como te digo, después, con las reacciones que ha tenido la gente, que siempre digo, niños entre los 8 y los 80 años, que han sido formados por generaciones, por mi padre, porque además, entre otras cosas, ilustrando libros de matemáticas, por ahí me trajo campañas de salud, las campañas de salud del Servicio Nacional de Salud. Entonces es un cúmulo de... es realmente avasallante, por decirlo así. Es muy difícil. ¿Cómo nace Mampato el año 68 y cómo se convierte en una figura tan célebre? Recordemos que termina el Peneca, pasan varios años, sí, aparece Mampato y en el fondo es el recambio. Es el recambio, claro, que los niños estaban esperando en el kiosco. Claro. Y es lo que decíamos recién, es la vuelta a la aventura seriada. Porque en ese tiempo en Zigzag ya aparecía la revista con la revista de historia completa. Eduardo Armstrong se acercó y le propuso a la editorial Lord Cochrane una revista que se llamaba Los Pecosos, si no me equivoco. Historias de 4 niñitos que eran colorines. Y en Lord Cochrane le dijeron que era mucho, que era muy complicado, que no se llamara así, que para qué iban a sacar una nueva si ellos tenían la marca Mampato, y querían una aventura ancla con un solo niñito colorín. Entonces él hizo un bocetito y llamó a un dibujante que estaba en ese tiempo en revista Ritmo, si no me equivoco, que es Oscar Vega, que era un cabro muy joven, era muy joven, y para él se le hizo muy difícil, los argumentos los hacía Eduardo. Para Oscar se le hizo muy difícil dibujar 4 páginas quincenales. Y el día sábado llegó Eduardo a mi casa buscando a mi papá. Y le dijo, ¿quiere hacerla? Necesito que se... Claro, le dijo mi papá, ¿y para cuándo sería? Para el martes. Pucha. O sea, 4 páginas, pero y el chico va a quedar sin pega. No se preocupe, porque él fue, creo que Oscar y Alberto Vivanco le remitieron a mi papá. Jorge Montalegre, ¿qué define, ahí para adelante la personalidad de Mampato? Bueno, yo creo que el niño soñador, yo creo que los niños soñadores de alguna manera se interpretaban en este personaje que tenía las posibilidades de viajar en el tiempo, de conocer otros mundos. Yo creo que Mampato era eso, era el niño soñador que está en todos los niños, ¿no? Y que tiene una amiguita que le gusta, pero que se pone colorado al verla. Le gusta, pero le asusta. Le gusta, pero le asusta, todo eso. Yo creo que tiene eso. Además, Mampato tiene una característica también en la revista, que yo creo que se sitúa bien en lo que llamamos la clase media chilena, así como Condorito era un roto. Mampato es un niño de clase media, entonces yo creo que llega a mucha gente. Sí. Sí, hay una cosa que es importante también, los viajes en el tiempo de Mampato son creación de demólogos. Él inventa el cinto espacio-temporal y lo hace viajar, además a lugares. Es muy aventurero Mampato, y es un niño muy
que a veces tiene razón y otras veces se equivoca. Y eso es bueno porque es un héroe falible, por lo tanto es más creíble. Exacto. ¿Cómo nace o cómo aparece Ogú en esta historia? Mira, fue bien divertido porque... Que es como el tiene de Asterix. Y más bien como Michote de Michote y Pericón, que es anterior. Michote y Pericón se publicó en Argentina, en Buenos Aires, en el año 50 y algo, cuando me parece que Uderzo era el que estaba... De Asterix. Estaba ya, y bueno, Asterix y Obelix es posterior. Pero siempre han existido estas duplas, Quijote y Sancho Panza, por ejemplo. Bueno, aparece Ogú, se convierte en un personaje, una especie de Michote más cercano, y ya terminó y venía otra aventura, Rena en el siglo 40. Y empiezan a llegar cartas y cartas y cartas y cartas. Recuerdo que Eduardo Armstrong llegó y le dijo, por favor, haz algo con Ogú. ¿Qué hago? El pueblo lo pide. Exactamente, la gente lo pide. Y entra, digamos, Ogú a formar parte de toda la caterva, de toda la solo serie. Porque el público se enamoró del personaje. Sí, además que es bien simpático porque si tú lo piensas, en Mampato es más racional. Y mi papi era racional, pero tenía también su parte emotiva y de cabros chicos, ingenuo y mete pata con ego. Ogú era puro corazón. Claro, absolutamente. Entonces es como que Mampato y Ogú se convierten en una especie de alter ego junto con Máximo Chambones, junto con Alaraco, junto con Ñiclito, de mi papi. Jorge, este sello de Mampato que se va convirtiendo en una figura también cultural, ¿no? Con sus viajes, con su recorrido geográfico, se convierte en definitiva en una pieza educativa importante para nuestro país. Absolutamente, porque la revista entera Mampato ayudaba a hacer las tareas, qué sé yo, en ese sentido, que contaba de historia de Chile, etc. Y en el Mampato, Temo Lobos tenía, yo diría, dos características que eran muy formativas. Uno, que le tenía un gran respeto a las palabras, escribía muy bien. Temo Lobos, además de dibujar, escribía muy bien. Y más aún, ayudaba contando con ponía unos asteriscos de repente en una palabra y ponía el origen de la palabra, el origen etimológico, digamos, de la palabra, y que siempre eran cosas bien entretenidas. Por un lado eso, y por otro, que él siempre se documentaba muy bien y siempre aconsejó a los dibujantes de historietas que se documentaran, ¿no? Entonces, si hacía una historieta de época, el auto, el carruaje, el vestuario, lo que fuera, estaba utilizado correctamente según la documentación. No se carrileaba mucho. Una recreación al callo. Sí. Entonces era muy consciente de que la historieta también servía para formar personas, ¿no? Entonces hay también un tema valórico en Temo Lobos que interesante. O sea, yo creo que esa es una historieta, y él como dibujante, como persona, era muy consciente de que lo que hacía lo veía mucha gente, y mucha gente que estaba en un momento de formación, que eran niños. Mauricio, ¿la importancia de Temo Lobos? Mira, como lo dije, Mampato fue una de las historietas que yo más leí cuando chico. Así que Temo Lobos era una persona que tenía la virtud de hacer buenos guiones, porque era a la vez guionista de la historieta, y dibujaba bastante bien en la aventura, la historieta cómica, los personajes de la revista, Mampato, Rena, Ogú. Así que le dio una forma que ha perdurado. Y además es un personaje que es de la época, que de repente yo lo veo ahora, analizándolo más fríamente, y digo, es un niño, porque era un joven de unos 12 años, me imagino, que viajaba a cualquier época de la historia, en la Tierra o fuera de la Tierra, participaba en revoluciones, en guerras, moría gente,
porque realmente uno de repente ve batalla en que uno no piensa, o sea, cuando el chico no pensaba en que la herida, los golpes, todas las cosas que pasaban dejaban a todos atontados, moría gente. Es como de repente que ahora se le critica, por ejemplo, a Hergé, el autor de Tintín, un clásico, Tintín en el Congo, en que Tintín iba al Congo y cazaba 20 gacelas por cazar nomás. Y hoy día dicen, oye, ¿cómo podía haber hecho eso? Claro, hace 80, 100 años eso no se objetaba, ni siquiera se pensaba. A lo mejor Mampato en este minuto, si se hiciera, pensando en lo que es esta época, tendría que cambiar. Por eso te digo, uno era más inocente y no se preocupaba de esos detalles. Y creó una demanda tan extraordinaria. Por ejemplo, me acabo de acordar, yo como mampatino, mira. ¿Mampatino? No, aquí me mataste, Mauricio. Mira, es un carné oficial, aquí lo voy a abrir, que se llama Mampato, que dice, muchos amigos mampatinos pueden alegrarte, pueden alegremente trabajar organizados. Nombre, edad, dirección y ciudad. Claro, yo no lo he llenado porque realmente me da pena como llenarlo. Pero ¿este carné te daba acceso a qué o qué significaba en la época? Era un carné que se entregaba a los lectores, a lo mejor lo quieren revisar. A los lectores, a la gente que participaba en Mampato. Una membresía, ¿no? Pero era como, como después el club de los de Disney. En fin, revistas que te daban ciertos premios. Mampato, por ejemplo, tuvo al principio, y creo que fue un desastre después, regaló unos caballitos Mampato. Y fue un desastre porque después la gente decía, ¿qué hago con un caballito en la ciudad? O sea, eran regalos que se hicieron sin pensar en el resultado posible. Oye, Mauricio, te quiero agradecer a ti y a todos quienes nos han acompañado esta noche, panelistas, para hablar de la historieta en Chile.